Esta mañana nuestro tema es participantes de la misma naturaleza de Dios, y yo les quiero suplicar que vayamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre Celestial, te rogamos que tú sazones y bendigas esta palabra y que sea una bendición para nuestro conocimiento espiritual. Ayúdanos a ser maduros y a crecer cada día más a través del poder de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Dice ese versículo, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza, dice, divina. Estas son palabras atrevidas, porque fíjense que está diciendo que lleguemos a ser participantes de la naturaleza de Dios. Fíjense que esta es una palabra bien profunda, que el Señor quiere que esta mañana la analicemos con el propósito de que podamos nosotros entender más a profundidad nuestra posición como cristianos. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Nosotros estamos habituados a una religión, pero no es la religiosidad la que hace crecer o madurar al hombre, sino es el Espíritu Santo a través de nuestra buena voluntad en escudriñar su palabra. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Pero recuerden que no existía el Nuevo Testamento. ¿A qué se refería Cristo ahí? Al Antiguo Testamento, porque esas eran las escrituras que ellos tenían. Mas ahora nosotros tenemos la revelación en el Evangelio del Nuevo Testamento, en las buenas noticias de Dios. Ahora, ¿quién le pone mayor atención al Evangelio? Casi ninguno. Y les hablo de los cristianos. No es algo que le arraigue a uno el corazón, no es algo que lo atraiga con una fuerza poderosa. Las cosas del mundo sí nos atraen, nos embriagan e incluso nos atan de una manera formidable, y nuestro corazón está en las cosas del mundo. Esas son cosas bonitas y atractivas para la gente, pero la palabra de Dios, que es la verdadera vida, no nos atrae. Así era yo antes también, cuando no había entendido, cuando mi mente estaba embotada y tenía una venda en los ojos. Pero el Señor un día quitó la venda e hizo que mi mente fuera verdaderamente abierta para poder comprender lo que Dios quería que yo entendiera. Porque aquí está diciendo que estas palabras son abrumadoras. Dice que yo voy a tener, y usted también, la naturaleza de Dios. Mire, eso es algo que no se puede entender. ¿Cómo somos los seres humanos? Selectivos, ¿verdad? Exclusivistas, egoístas. ¿Le gusta a usted que le digan que parece indio? No. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no nos gusta? Porque es como que nos rebajaran, ¿verdad? Pero ¿son menos que nosotros los hindúes? No. Porque ellos son los indios. Aquí les pusieron así porque creían que era la India, a donde habían llegado. Pero aquí había una cantidad de naciones tremenda en todo lo que es la América. Eran aborígenes de esta tierra. Pero ¿cómo lo usamos nosotros? Como algo despectivo, ¿verdad? Peyorativo. Ahí estaba viendo un día un YouTube que me dio risa porque decía, si te pones frente al pastel que te vas a comer y le tomas foto, eres indio. Si estás con tu familia y le tomas foto, eres indio. Si le tomas una foto, eres indio. Y un montón de gente le contestó unas barbaridades porque se sintieron aludidos y se sintieron ofendidos. Pero yo quiero decirles una cosa. ¿Quién en su corazón de veras desea tener la naturaleza de Dios? Amén. Amén. Que eso es lo que deberíamos de anhelar nosotros. No fijarnos en cuestiones así de esa naturaleza, sino fijarnos en que deberíamos anhelar tener esa naturaleza perfecta de Dios.
Porque mire, ¿somos nosotros enojados? Sí. ¿Somos celosos? Sí. ¿Somos egoístas? Sí. ¿Somos criticones? Sí. ¿Pelamos? Sí. ¿Pero esa es naturaleza de Dios? No. De ahí nos quiere rescatar el Señor para que tengamos una naturaleza nueva. De eso se trata el mensaje. Porque los clásicos antiguos querían ser dioses. Se recuerda que los emperadores romanos eran dioses con D minúscula para la gente. Porque querían alcanzar esa naturaleza, pero no la tenían. En cambio usted no la quiere alcanzar y ahora Dios le está diciendo que la tiene. Aleluya. Porque Dios es así. Nos sorprende con esas cosas tan formidables. Habla de los partícipes. Pero ¿cuál es la traducción de esa palabra? Dice participantes de la naturaleza divina. Nos habla del ministerio de la riqueza. Dice que esta riqueza trae bendición. El ministerio de esta riqueza es para conseguir, en primer lugar, una liberación. ¿Pero liberación de qué? De la corrupción que hay en la tierra, de la corrupción que hay en el mundo. Usted no se da cuenta, pero todo su alrededor es corrupto, es sucio. Y no le estoy hablando de los políticos, le estoy hablando en general de todo. El mundo es un sitio de corrupción. El día viernes nos vino a ver nuestro hijo de la costa y como a las 8 de la noche lo llamaron para decirle que el joven que vive enfrente de la iglesia estaba cerrando cuando llegó un grupo de jóvenes de la misma aldea y le dio 5 balazos. Un joven de 18 años, un joven que buscaba a Dios, que amaba a Dios, pero su hermano estaba metido en cosas feas y por dañar al hermano mataron a este joven inocente. Ese es el mundo al que me refiero, que nos está rodeando. Cuando usted sale allá afuera, la corrupción es terrible porque es una corrupción espiritual y oprime las vidas y los corazones de las personas. Mire ese actor tan famoso de los Estados Unidos, Robin Williams, se suicidó, se quitó la vida. ¿Y dónde está? En el infierno. Ahí está. ¿Entiende por qué le digo que Dios nos sustrae de ese mundo de corrupción? Porque Él no quiere que participemos de ese tipo de dolor, de ese tipo de suciedad espiritual. Es un maravilloso escape el que Él nos da por medio del Evangelio. Pero también es una gloriosa adopción porque nos hace sus hijos y somos entonces miembros de la familia de Dios. No de la iglesia del hermanito, sino de allá del cielo. De la familia del verdadero Dios, ¿verdad? Con Cristo como nuestro hermano mayor, que es lo que el Señor quiere que nosotros nos gocemos, nos deleitemos. ¿Te has fijado que aquí la gente dice, ¡ay, que yo soy amigo de los Sinibaldi! ¿Verdad que a la gente le gusta eso? Yo soy amigo de los aquí y de los allá, y con eso quieren como apantallar a los demás. Eso se llama vanidad, o sea, vacío. Nosotros no decimos nada, pero somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Somos de sangre más que real, pero nosotros no lo hemos logrado descubrir. Por eso no le damos la importancia que tiene. Se fijó que él habla ahí, Pedro habla ahí de algo que podríamos decir anhelos terrenales. Esa es la paráfrasis para concupiscencias. La concupiscencia significa más que apetito animal, significa una ambición terrenal. ¿Sabe? El diccionario dice, concupiscencia, deseo de bienes o placeres materiales, especialmente los placeres sexuales. Mire, ¿cómo venden ahora las cosas? Poniendo fotografías de damas ahí semidesnudas, ¿verdad? Y hombres también. O sea, como que eso es lo que más atrae la visión y el corazón del ser humano, lo carnal, lo sexual. Y aquí, si usted le puso atención al versículo, si vuelve conmigo a 2 de Pedro 1:4, dice al final, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué dice? Las concupiscencias, esos deseos de la carne, porque nos embrutecen, nos hacen salir de la espiritualidad y de la
altura espiritual en la que el Señor nos tiene a través de los deseos de la carne. Hay promesas, como leímos con usted en ese versículo 4, pero ¿qué tipo de promesas dice ahí que son? ¿Son grandes? Grandísimas, dice, ¿verdad? Lo magnifica. Pedro está diciendo que son promesas de Dios grandísimas. Ahora, ¿qué calidad tienen? Dice que son preciosas como las joyas. Así son las promesas que Dios nos da. Ahora dígame una cosa, cuando usted está pasando una crisis o un dolor o un sufrimiento o una situación terrible, ¿acaso para usted la Biblia significa una respuesta preciosa para su problema? Tal vez usted la lee y dice, ay, qué lindo lo que dice ahí, pero ojalá fuera cierto para mí. Porque uno no se lo apropia. Nuestra fe es demasiado pequeña, frágil. No creemos realmente lo que Dios nos dice y por eso nos toca pasar tantas cosas difíciles. Pero si nosotros creyéramos, se cumpliría lo que Cristo dijo, que al que cree todo le es posible. Porque la fe es el ingrediente que necesitamos para poder subsistir en este mundo tan terrible que estamos analizando en esta mañana. El pastor Isaac Watts estaba muriendo y observó, conversando con un amigo, que recordaba a un anciano pastor que decía que los más eruditos y sabios cristianos, cuando llegaba la hora de la muerte, solo tenían la misma y llana promesa del Evangelio que los comunes y corrientes. O sea, se podría estar muriendo un super pastor en Estados Unidos, si usted quiere, y en la limonada un hijo de Dios de esos humildes. Pero para los dos está la misma promesa. Mire que Dios es el que te bendiga. Es precioso. Usted no ha oído muchas veces que cuando muere una persona, muere con una sonrisa en los labios. ¿Por qué? No solo sabe a dónde va, sino que tiene la oportunidad de ver a quienes lo vienen a traer. Se recuerda que el Señor Jesucristo contó una parábola del rico y Lázaro. Y dice, murió el rico y se fue al infierno. Punto. Ahí no se extienden explicaciones Jesús. Pero dice, pero murió Lázaro y los ángeles de Dios lo vinieron a traer. ¡Ah! Miren qué cosa más preciosa. Imagínense que en el momento que usted está saliendo del cuerpo, están esos ángeles diciéndonos, ven, vente con nosotros. Qué lindo que ya estás con nosotros. Y usted dice, ¡ah, qué increíble! Era cierto todo lo que el Señor dijo. Es maravilloso, hermanos. Pero cuando usted habla con un cristiano flojo, ¿qué hace? Ay, no me hable de eso, la muerte, uy, qué ñaña, qué miedo. Y uno diga, ¿quién se quiere morir? Dirán, este loco, qué pregunta más tonta la que está haciendo. Pero Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que, fíjense, hermanos, que nosotros vivimos al revés, hombre. Palabra. Este mundo para nosotros es como al revés. A lo malo le llamamos bueno. Y a lo bueno le llamamos malo. A un rey del Antiguo Testamento el Señor Dios le habló, él tuvo el privilegio que Dios le hablara y le dijera, hoy vas a estar conmigo, le dijo. No, le dijo él, no quiero. Y él le dijo, está bien, le dijo, te vas a quedar 15 años más. 15 años horribles. Todos tenemos un momento de partir y debemos de irnos con gozo. Amén. Porque el Señor ha preparado un lugar para nosotros. Amén. Él nos ama con todo su corazón. O sea, dice este pastor, y así es como lo encuentro. Son promesas llanas que no demandan mucho trabajo y esfuerzo comprenderlas. Porque nada puedo hacer sino buscar en mi Biblia alguna promesa que me sustente y vivo en base de ella. Una persona me mandó un mensaje y me dijo, por favor, pastor, ore por mí. Nunca he querido buscar a Dios y nunca he cuidado mi economía y ahora estoy pagándolo muy caro. Estoy en una crisis espantosa, ya toqué fondo. Por favor, ayúdeme.
Ahora, ¿qué ayuda quería él? ¿Me estaba diciendo présteme dinero? No. Me estaba diciendo, sea usted un canal para que Dios me hable y me dé esperanza en mi corazón porque quiero morirme. Y cuando comencé a darle palabra de Dios, me comenzó a llamar y me comenzó a decir, gracias, mira cómo me levantó esa palabra, mira cómo me dio de ánimo. La situación está igual, pero yo ya no estoy igual. La palabra me ha fortalecido, me ha ido llenando, porque Dios hace eso, hermano. Nos enseña que la vida no es lo que nosotros creemos. Mire, nosotros somos tan soberbios y tan arrogantes con Dios que creemos que lo sabemos todo, pero realmente no sabemos nada. Amén. El que lo sabe todo es Dios. Yo iba a dar clases de estudio bíblico hace muchos años en una casa. Y en esa casa el joven papá de uno de los niños dijo, va a hacer una pregunta al pastor y ya van a ver. Se va a quedar ahí cortito. Y me dijo, mire, explíqueme lo de los dinosaurios. Ahora, fíjense pues, ¿qué quería esa pregunta? ¿Debate? Un debate, pongámoslo así, un debate. Pero al margen del debate, ¿qué quería? Quería hacer que los niños que oían todo el tiempo la palabra de Dios sintieran en su corazón, ¿será cierto la palabra? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Miren, un día vamos a estar con Dios y Él nos va a explicar lo de los dinosaurios porque existieron. En el diluvio se terminaron. Esa es una cosa. Otra de las cosas es la edad de la tierra. Nosotros nos fundamentamos en lo que dice la Biblia según los estudios de teólogos que pusieron fechas en la Biblia. Pero las fechas de la Biblia no son genuinas. No las de la Biblia, sino los que calcularon ese tiempo. ¿Dice la Biblia cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el paraíso? No. O sea, hay muchas cosas que usted y yo no sabemos. Cuando usted estudia el Génesis, es tan breve, tan escueto, que lo único que le queda a usted es su imaginación. Porque ¿qué dice el versículo 1? Dice que en el principio todo estaba oscuro y estaba vacío y desordenado, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo pasaría en el versículo 1? ¿Y en el versículo 2? ¿Y en el 3? Y si usted es acucioso se va a dar cuenta de que hasta mucho más adelante aparece el sol, la luna y las estrellas. Entonces, ¿de cuántos años estamos hablando? Lo que estoy tratando de decirles es que nosotros nos metemos a opinar de la Biblia como esos científicos que hablan del universo. Y le hablan con un aplomo y con una seguridad que la gente dice, sí, así es, sí, tiene razón. ¿Y quién ha ido a ese lugar para confirmar que así es? Nadie, hermanos. Hoy ya llegamos a Marte. Una sonda llegó ahí, un aparato de esos que ellos mandan. Pero ¿qué ser humano ha llegado a Marte? Nadie. Apenas dicen que llegaron a la Luna, porque hasta en eso dicen que fue falso, que el alunizaje no fue cierto, que fue Stanley Kubrick el que lo hizo aquí en la Tierra. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Los científicos se basan nada más en teorías y en sus filosofías. ¿A quién quiere creerle usted? ¿A las filosofías de los científicos o a la palabra de Dios? Amén. Porque la palabra de Dios no le está demandando a usted nada, ni lo está poniendo contra la pared. Si usted quiere creer, va a creer y va a ser acreedor a enormes bendiciones de parte de Dios. Si no quiere creer, se las va a perder. Simple. No hay que hacerse bolas con esas cosas. Por eso es tan interesante ver esto. ¿Sabe una cosa? Mientras más envejecía Pedro, más comprendía lo sobrenatural que es el Evangelio. ¿Y por qué le hago hincapié en esto? Porque Pedro era un hombre inculto. Pero el Espíritu Santo lo transformó de tal forma que su mente avanzó de una manera sobrenatural para comprender lo que ordinariamente no lograba comprender. Se recuerda que en uno de los prédicas anteriores sobre San Juan 13 yo le hablaba de que el Señor les lavó los pies.
¿Y qué fue lo que le tuvo que decir el Señor a Pedro? Lo que yo hago ahora, le digo, no lo comprendes, mas lo entenderás más tarde, le dijo. Todas las teorías científicas son de actualidad, pero el año entrante ya variaron. Le voy a hacer una pregunta. ¿Las medicinas que son la última generación ahorita son lo absoluto? ¿Ya no hay más? No, el año entrante van a cambiar, van a descubrir otros elementos. El hombre está así. Ahora, Dios es absoluto. Después de Él, no hay nada, hermano. Él es el top. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. La participación vital en la propia sagrada y gloriosa naturaleza de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pedro sencillamente. Nosotros no lo podemos creer porque nos vemos a nosotros mismos. Pero Dios que ve en nosotros nuestra espiritualidad, Él nos ve de otra manera. Porque no hay digno ningún ser humano. Pero espiritualmente es como nosotros somos transformados. De lo que se trata, en síntesis, para adelantarme un poco a lo que le estoy tratando de compartir esta mañana, es que su naturaleza divina es cuando usted se convierte a Jesucristo. Porque entonces Dios entra en usted. Espiritualmente Dios entra en usted. Va a ver qué interesante es lo que le voy a tratar de explicar rápidamente. Veamos el aspecto negativo de este tema. En primer lugar, no hay exclusividad en Dios. En toda sociedad humana hay una desdichada tendencia a la exclusividad y a absorberse en uno mismo. Egoísmo. Dice egoísta, dice el diccionario. Se dice de la persona que antepone el interés propio al ajeno, aunque acarree perjuicio a los demás. También se dice de sus acciones y comportamiento. Mire qué tremendo es el egoísmo del ser humano. ¿Y por qué hablamos del egoísmo? Porque se ha dicho que el fin de la ley humana es impedir la dispersión de los beneficios que ciertos grupos de personas se han apropiado. ¿De qué estamos hablando en general en el mundo? De la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? Es un grupo de familias, de personas que en cada país se adueñan del país. Dictan sus políticas, dictan todo, pero detrás del trono. La gente no se da cuenta de eso. Manipulan, alienan la mente de las personas. Y no estoy hablando de un discurso político, estoy tratando de decir cómo es el ser humano egoísta. Porque quieren acapararlo para ellos. El rico quiere ser más rico cada vez. Y si tienen que pasar encima de la dignidad y de la pobreza, pasa encima de ellos. Aplasta a los pobres y no les tiene misericordia. Porque el rico quiere ser más rico. Porque el corazón que se ha ido tras las riquezas no tiene sentimientos. Y de eso nos está hablando aquí la palabra. Ahora yo le digo una cosa. ¿Y las riquezas de Dios? Es diametralmente opuesto a eso. Porque el fin de la ley divina es difundir la riqueza de Dios y hasta el ser de Dios y Dios mismo para todas las personas. O dígame usted si alguna vez ha encontrado que a alguien se le niegue Cristo. A nadie se le niega a Dios. Todo aquel que tiene hambre y sed de justicia va a recibir a Dios, porque Dios no es exclusivo. Dios se da para nosotros. Por eso es tan diferente la ley de Dios de la ley del hombre. Otra cosa, el hombre no posee naturaleza divina. ¿Qué significa cuando se dice hay lo divino de los hombres? Aquí se refiere a una referencia a la imagen de Dios o a la vida de Dios. ¿O se siente usted divino? Recuerda que a doña María Félix le decía la divina garza. Pero se lo decía en una forma ofensiva. Y una vez le dijeron, ahí andan diciendo doña María que usted es la divina garza. Claro, le dije, soy la divina garza. Porque la señora sí tenía una autoestima del tamaño del volcán de agua. Pero la verdad es que nosotros en nosotros mismos no tenemos esa naturaleza divina. Necesitamos nosotros esa fuerza de Dios en nuestro interior a través de abrirle nuestro corazón a Cristo. Por eso es que hay en esto una gran necesidad de cuidado. Hágame un favor,
Vaya si está bondadoso a la segunda epístola de los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mire cómo dice ahí Pablo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice su Biblia? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, dice, como por el Espíritu del Señor. O sea, en nosotros no hay naturaleza divina, pero cuando usted le abre su corazón a Cristo, entra el Espíritu Santo y comienza a fluir divinamente en usted. Por eso es que usted y yo vamos cambiando nuestra manera de ser. Vaya a Filipenses 1, versículo 6, si es tan bondadoso. Ahí dice Pablo algo en relación con lo que hablamos, porque dice Pablo, estoy persuadido de que el que empezó en mí la buena obra, dice, la continuará o la terminará en el día de, hasta el día de Jesucristo, pues, ¿verdad? Es un proceso que tenemos de lo divino en nuestro interior. Aunque, como le reitero, en nosotros no hay nada divino, ¿verdad? Nosotros somos personas sumamente materialistas y carnales. De tal manera que nuestra imagen permanece en nosotros, pero no muy clara que digamos, esa imagen del Dios Todopoderoso. Vaya conmigo a 1 Corintios 11:7. 1 Corintios 11:7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, note, pues él es, ¿qué dice su Biblia? Imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque la mujer viene del hombre y el hombre viene de Dios. Entonces, si usted nota, aquí está diciendo que el hombre es imagen de la gloria de Dios. Ahora, ¿honramos nosotros esa gloria? No. No, ¿por qué? Porque no nos lo enseñan, no lo hemos aprendido. Nos enseñaron muchas cosas de religión, pero no nos enseñaron la revelación de Dios a través del Evangelio. Por eso el Evangelio es como que le quitaran a usted una venda de los ojos. Y usted, cuando lo empieza a analizar, comienza a decir, hombre, que estaba equivocado, esto no es así. Mire, yo me puse a estudiar el comunismo dialéctico, y créame que es lo más maravilloso que usted puede encontrar en teoría y en papel. ¿Por qué? Porque en la práctica no sirve. ¿Por qué no sirve en la práctica? Por los intereses del corazón del hombre. Por eso no sirve. En cambio, lo divino en nuestro interior es diferente, porque es el poder de Dios en nosotros empujándonos a que tengamos una actitud diferente a la que mantenemos ordinariamente, porque no tenemos ni un átomo de la vida de Dios en nosotros. Por eso estamos muertos, inertes, por lo que toca la vida de Dios. Sin embargo, mantenemos esperanza. Déjeme que le lea algo especial en Hebreos capítulo 6, versículos del 17 al 25. Téngame paciencia si es tan bondadoso. Dice aquí, Hebreos 6, 7, del 17 al 25. Perdón. Dice, por lo cual, perdón, es el 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Menciona eso porque es un orden eterno, inmutable. Él va a ser el sacerdote nuestro para siempre. Y está diciendo aquí que nuestra esperanza es Cristo, la promesa de gloria para cada uno de los que creen en Él. Por eso es que somos dueños de toda esa gran bendición, porque no hay absorción en Dios. Absorción, mire lo que dice el diccionario de esa palabra: absorber, atraer o embeber un cuerpo y retener entre sus moléculas la de otro en estado líquido o gaseoso.
Las plantas absorben el oxígeno. Quiere decir acaparar totalmente la atención y actitud de alguien, como cuando el trabajo lo absorbe. O consumir por completo. Ejemplo, absorber toda la producción. Eso quiere decir absorber. Ahora, ¿Dios nos absorbe? No. No nos absorbe. Nosotros buscamos acercarnos a Dios voluntariamente. Y Él se da a nosotros con todo amor a través del Espíritu Santo. Porque ¿será la absorción como gota de agua que vuelve al océano y se pierde? Como que usted fuera un átomo y entre en la grandeza de Dios y ¿se olvidó? No. Usted para Dios es una persona importante. Le podrán decir, sí, pero somos casi 7 mil millones de seres humanos en la tierra. Sí. Pero para Dios yo soy único. Amén. Cuando Dios lo va a ver a usted, lo ve a usted. No ve el montón de gente. No. Porque el amor de Dios es personal, personalizado para cada uno. Él lo ve a cada uno de ustedes en lo personal. No los ve como montón, como grupo. Porque cuando Dios nos creó, nos hizo tan especiales que rompió el molde. No nos hizo como en serie, nos hizo individualmente. Somos especiales para Dios. Fíjense que tal vez para mucha gente no somos especiales, pero para Dios sí. Yo le diga a un pastor, fíjese usted que a mí como me cae mal ser bajito. Y el pastor me dijo, y a Dios le cae re bien. Porque Él sabe por qué Él lo hizo a usted así. Y ahí comenzó mi mente a cambiar, fíjense, que de veras Dios me hizo así. Y me dijo, Pablo era bajito como usted. Me dijo, de veras, le dije, que yo siempre he admirado a Pablo. Después yo soy otro Pablito, porque la palabra Pablo quiere decir pequeño. Era una alusión a su estatura. ¿Por qué le cuento esto? Porque nunca estamos conformes con nosotros mismos. ¿Se ha fijado? No nos gustamos a nosotros mismos, pero a Dios sí le gustamos porque nos hizo únicos. Somos su obra de arte, cada uno de nosotros. Por eso no nos puede absorber, porque Él respeta nuestra personalidad, mantiene nuestra personalidad, no la transforma. Ahora, no se comparten los atributos esenciales de Dios tampoco. Somos participantes no de la esencia de Dios como para deificarnos, para sentirnos diositos, sino somos participantes nada más de los atributos esenciales que son realmente mortales, porque es un tiempo el que estamos aquí en la tierra. Somos participantes, pero como Cristo. En Él mora corporalmente la plenitud de la deidad, dices, Cristo hombre. Y también no una participación absoluta, sino creciente. O sea, es creciente porque si fuera absoluta ya no crecería, lógicamente. Pero todo el tiempo estamos creciendo en el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Y ahora entramos al aspecto positivo. Venimos a ser participantes de la naturaleza divina, llegando a ser partícipes de las promesas como leímos en nuestra llamada medular. Pero si usted va conmigo a Efesios 3, versículo 6, dice la palabra que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, por medio de ¿qué dice su Biblia? Del Evangelio. ¿Eh? O sea, el Evangelio hace que nosotros estemos inmersos en esa gran bendición de la naturaleza de Dios. Vaya a Primera de Pedro, si es tan amable, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23 dice, siendo renacidos, aquí está hablando de nuevo nacimiento, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, somos partícipes de esa promesa. ¿Cómo? Viniendo a ser partícipes de Cristo. Ahora vaya conmigo a Hebreos, a la carta a los Hebreos, capítulo 3 y verso 14. Y ahí dice la palabra, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, dice, del principio.
mantener esa confianza del principio en nuestro Cristo de la gloria. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sigue amando a Cristo igual que cuando lo conoció o más? Más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se recuerda que cuando le habla a una de las iglesias en el en el Apocalipsis, le dice, pero tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer Amor. ¿Por qué nos pasa eso? Porque a veces después de haber amado a Cristo con locura y habernos entregado a Él por toda su misericordia, sus milagros, prodigios, señales y maravillas, el mundo nos vuelve a traer y nos olvidamos de Cristo y nos volvemos al mundo. Y eso para Dios es muy triste. Porque los que una vez conocimos su gracia y su misericordia, hemos dejado por el interés de la carne y del mundo nuestro primer amor. Yo les sugiero con todo respeto, clámenle a Dios volver a tener el primer amor. Amen a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma. Háganlo su prioridad, porque es necesario que amemos a Dios verdaderamente. No podemos amar a Dios de palabra, no podemos amar a Dios de apariencia, para que la gente diga, este hermano sí que entrega lo que tiene con el Señor. Está errado si usted hace eso. A Dios no le agrada eso. Aunque nadie mire o aunque nadie sepa, que Dios sí sepa que su corazón le pertenece a Él. Amén. Eso es importante. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice que esa palabra partícipe es como decir compañero, literalmente, de Cristo, o accionista de Cristo, fíjese. Da un poco de risa eso, pero así es. ¿Cómo? Al participar del pan en la Santa Cena. Si usted va conmigo a 1 Corintios 10, versículo 17, dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La paráfrasis dice, por muchos que seamos, todos comemos del mismo pan, indicando que formamos parte de un solo cuerpo, el de Cristo. Mire qué maravilloso. Así es que así estamos nosotros al tomar el cuerpo de Cristo, comiendo el pan de vida. Porque este es un acto de fe. ¿Cómo? Al participar del Espíritu Santo. Ahora vaya conmigo a Hebreos 6, versículo 4. Dice en Hebreos 6, 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea que todos en un momento dado, cuando le abrimos el corazón a Cristo, fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Lo dejamos entrar en nosotros. Miren, no se van a ofender conmigo, pero nosotros los cristianos somos tan superficiales en las cosas de Dios que por eso no les ponemos interés ni arroban nuestro corazón. Por eso es que nosotros somos tan fríos con las cosas de Dios. ¿Y saben por qué se los digo? Porque un día ustedes van a pasar al cielo y van a estar en la presencia de Dios. Y a mí me va a llamar la atención si no se los digo. Porque no se los digo por ofenderlos. Se los digo por su propio bien, por su propio conocimiento. Aprendan a amar a Dios. Esfuércense por amar a Dios, hermanos, pero de veras. No lo hagan por las demás personas. Háganlo porque es necesario que amemos a Dios. Amén. Que Él sea parte de nuestra vida. Miren, cuando estamos en crisis, ¿a quién acudimos? Adiós. A Dios. ¿Y se niega a Él a nosotros? No se niega. Él siempre está con su mano abierta para con nosotros. Al participar del Espíritu Santo, Hebreos 6, versículo 4 dice, en una paráfrasis, es inútil tratar de hacer volver al Señor a los que en alguna ocasión han tenido el Evangelio, han gustado las cosas del cielo, han participado del Espíritu Santo. Cuando participamos del Espíritu Santo, hermanos, tenemos que considerarlo como una gran bendición de Dios. Dice, al que cree en Jesucristo, Dios envía su Espíritu Santo para morar en el corazón del creyente. Su propia naturaleza divina y lo transforma en una criatura nueva y en un hombre nuevo.
El creyente nace otra vez espiritualmente y así forma parte de la naturaleza divina a través del Espíritu Santo en él. Por eso es tan importante no menospreciar la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, porque es la naturaleza de Dios en nosotros por misericordia. Por gracia sois salvos, dice Pablo, no porque lo merezcamos, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos salvó por su amor y por su misericordia. Son cosas que no nos interesan porque no se las agradecemos a Dios. Pero un día cuando estemos frente a Él nos va a decir, ese eras tú. Y estabas al borde del abismo. Y yo no dejé que cayeras al abismo. Y entonces uno va a llorar y le va a decir, perdóname, Señor, porque nunca me interesé en esas cosas tuyas. Siempre las vi como para los tontos. Pero ahora comprendo que esa debía haber sido la dirección de mi vida. Concluimos con esto. Los benditos resultados. En primer lugar, en cuanto al carácter, somos partícipes de su santidad. Dice en Hebreos 12:10, hablando de la corrección paternal y familiar, y aquellos, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de qué dice su Biblia, de su santidad. Él quiere que seamos santos como Él es santo. Pero también tenemos bendición en cuanto a la vida, porque somos partícipes de sus padecimientos. Levante la mano aquí el que nunca ha sufrido ni un solo padecimiento. Desde que nacemos sufrimos, ¿verdad? Entonces, vaya conmigo a 1 de Pedro 4:13. Y dice ahí la palabra, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque va a llegar un día en que vamos a salir de esta tierra de sufrimiento y de dolor, y vamos a estar en la gloria eterna, llenos de gozo, con todos los seres amados que se han adelantado. Y va a ser nuestro gozo completo, perfecto. No nos va a faltar nada. Y nos vamos a regocijar en haber creído en Dios y en haber creído en su palabra. Ahora, también somos benditos en cuanto a la consolación, porque somos participantes de su esperanza. En 2 de Corintios 1:7 dice la palabra, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. O sea, ¿cómo se le llama al Espíritu Santo? El Consolador Divino. El Consolador Divino. Hermano, ¿se recuerda que yo le conté a usted que yo tenía diabetes? Y se recuerda que estuve hospitalizado y le conté todos los exámenes y todas las cosas. Hermano, el Dios de consolación, el Dios divino y santísimo, me curó, me sanó. Yo ya no tengo diabetes, gloria a Dios. Eso es natural. Yo le dije al doctor, ¿y cuándo me voy a dejar de inyectar insulina en mi estómago? Nunca, entiéndalo, me dijo. Hasta enojado me lo dijo el doctor. Entiéndalo, nunca. Su páncreas ya no sirve. No funciona su páncreas. Ya no produce insulina. Inyéctese la insulina sin estar protestando. Y bravo, y se volteó. Yo me quedé, porque yo no era ofensa la que le dice. Solo preguntarle si algún día yo me iba a dejar de inyectar. Pero cuando me dijo de esa manera dije, uy, ya me duele la tripa. Porque ahí me metía, ya tenía el círculo de pinchazos. Y cuando fui con otro especialista y me mandó a hacer una serie de exámenes hasta de la tiroides, y le llevo el chorro de exámenes, me dice, esto es extrañísimo, me dijo. Usted no tiene diabetes. Pero vamos a esperar un mes más, me dijo, y quiero que se hagan estos otros exámenes. Y me hice los otros exámenes. Y me decía, quiero que me traiga la lista de cuando se toma la glucosa en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. Me dijo, ¿usted qué está tomando? Nada, yo solo hago lo que usted dice. Usted no tiene diabetes. Hoy me la tomé porque ahora me la tomo un día sí, 2 días no. Y me la tomé, 101 tenía, ¿ves? Y ayer, le confieso, me comí un pedazón de pastel de chocolate. Como para darle la honra y la gloria a Dios. Es un Dios de consolación. No se desespere, sino confíe en Dios, porque Él tiene el poder para resolverlo todo. Solo tenga paciencia y tenga fe en Él. En cuanto al servicio, somos partícipes de su esperanza también. Nosotros los que servimos a Dios.
Porque dice en 1 Corintios 9:10, o lo dice enteramente por nosotros, dice Pablo, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que tría con esperanza de recibir el fruto. Aquí está hablándoles Pablo de que él nunca fue carga para ellos, pero que el pueblo tiene que sostener la iglesia y tiene que sostener a los sacerdotes. Porque les digo que a los levitas les dijo, a ustedes no les toca tierra, y los levitas se entristecieron porque a todos les tocó tierra, abundante y rica. Y entonces el Señor les dijo, yo soy su herencia. Para ellos la herencia es la tierra, pero para ustedes yo soy su herencia. Y ellos les van a tener que dar el diezmo para ustedes, para que ustedes vivan del diezmo, y las ofrendas para sostener el templo. O sea, hasta en eso el Señor nos da esperanza, nos da esperanza y bendición. Porque dice el Señor que Él bendice al hombre y a la mujer que trabajan y lo sobreabunda. Cierre sus ojos entonces, por favor. En conclusión, debido a estas promesas divinas hechas públicas, el creyente se convierte en partícipe del tesoro más espléndido, la naturaleza y vida de Dios. Esta vida nueva del Espíritu Santo no es más que Cristo en nosotros. Requiere entrega, obediencia y andar en el Espíritu de Dios. Y si tú nunca te has entregado a Cristo, yo te sugiero esta mañana con amor que le abras tu corazón. Ahí donde estás sentado, dile: Señor, yo te abro mi corazón esta mañana. Y te ruego que me llenes de tu naturaleza para que mi vida se enriquezca y sea transformada. Para que tenga otra dimensión de la vida, otro aspecto de la vida para mí. Que tenga otra visión yo de la vida, Señor, a través de tu presencia en mi interior. Ayúdame, bendíceme y fortaléceme, te lo ruego. Yo te recibo como mi Salvador personal. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecirle en esta mañana, para que el Señor la llene. Gloria a Dios. Ven, yo voy a orar por ti. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Señor Jesús, te doy gracias por esta hijita tuya. Y la estoy bendiciendo con todo el amor de mi corazón. Y te pido que tú entres en ella, Espíritu Santo. Llénala en esta mañana. Fortalece su espíritu, su alma y su corazón. Abre las ventanas de los cielos sobre ella y derrama tu bendición hasta que sobreabunde. Hazla comprender que tú eres la vida, el camino, la verdad. Y llena su vacío interior, Padre. Yo la bendigo con amor en el precioso y santo nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo que hay fiesta en los cielos, ¿verdad, mis hermanos? Fíjense que les quiero pedir un favor. Podrían venir todos aquí al frente. Yo los quiero bendecir con todo mi corazón. Padre eterno, yo te pedí este día con todo mi corazón que me llenaras de tu presencia. Y Señor, yo te quiero suplicar que mires el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, y que conforme a las riquezas de Jesucristo en gloria, tú les suplas conforme a la necesidad que tienes, tu bendición. Ellos tienen necesidades morales, espirituales, materiales, y yo te ruego que tú les des todo lo que anhelan, todo lo que necesitan. Abre, Señor, las ventanas de los cielos y derrama una lluvia de bendición sobreabundante en sus vidas, para ellos y para sus familias por nombre. Que no carezcan de nada, Padre Celestial, y que la palabra que han oído en esta mañana enriquezca sus corazones, enriquezca sus espíritus y los llene de fortaleza y de esperanza. Y que abras tú, Señor, el camino frente a ellos, que nadie pueda cerrar la puerta que tú estás abriendo, para que ellos puedan caminar con libertad
en la prosperidad, en la dicha, en la abundancia, en la paz, en el gozo y en la intimidad contigo, Señor. Te ruego que la bendición tuya los envuelva, Señor, como que el mar los estuviera rodeando, para que esa bendición tan cálida que fluye de ti a través del Espíritu Santo llene sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que salgan de aquí henchidos, Señor, de esa llenura que solo el Espíritu Santo nos puede dar, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Busque a alguien y dele un abrazo antes de irse a sentar, por favor.